también siempre te va a dar par, ¿no es cierto? Igualito, ¿no? Acá también hay ese criterio. De igual modo, en cuanto al costo unitario real del costo indirecto de fabricación, acá sí, acá sí es un poco más directo, ¿no? Un poco más directo. ¿Por qué? Porque en el caso, acá tenemos la parte fija y acá tenemos la parte variable, ¿no? Fija y variable, ¿no? Correcto. Y esto al dividirlo por la cantidad de horas me va a salir por unidad. Miren, acá cómo está, ¿ve? Vamos a abrir eso. ¿Ya ves? Ahí tenemos, ¿no? 7.860 que es la parte variable, más 45.700 y dividido entre la producción equivalente, ¿no? La producción equivalente que la habíamos calculado, pero ¿cómo sale la producción equivalente de costo directo de fabricación? Lo vamos a esto está la. Acá dice, ¿no? 2.200 unidades comenzadas y terminadas. Cuando una unidad es terminada, su producción equivalente es el 100%. Entonces, el 100% de 2.200 es 2.200. De los productos en proceso, ¿dónde está acá el costo indirecto de fabricación? Está acá, donde dice el costo de conversión, porque el costo de conversión es mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. Y como estamos en costo indirecto de fabricación, le sacamos el 80% de 300, será 240. Y 240 más 2.200 nos sale 2.440. Ese costo unitario real del costo indirecto de fabricación será 21,95 por unidad. Y obviamente, si sumamos estos tres, tenemos estos tres que está acá, tenemos el costo unitario de fabricación real, ¿no? Si sumamos los tres. Por ejemplo, vamos a poner ese total, que por acá será 64,45 soles, 41 soles por unidad. ¿Y dónde está el costo para comparar el costo unitario de fabricación estándar? Eso nosotros lo tenemos al comienzo. Al comienzo lo teníamos, ¿no? A ver, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Al comienzo lo teníamos. Acá está. El costo unitario estándar de fabricación es 72,60, ¿no? 72,60. Y entonces eso debe estar acá seguramente. 72,60. ¿No es cierto? Allí. Y si ustedes se dan cuenta, cuando el costo real es menor que el costo estándar, ¿no? La variación es favorable. ¿Y qué significa variación favorable? Significa ahorro de costo, ¿no? Y ya sé que al restar esto de aquí, la diferencia me va a salir negativa, ¿no? Pero en este caso, esa variación es favorable. Ahora, si yo tomase al revés, primero el costo estándar y después costo real, esa diferencia va a ser positiva, pero también va a ser variación favorable. ¿Por qué? Porque el que está predominando es el costo unitario de fabricación estándar, ¿no? Variación favorable. La diferencia viene a ser ahorro de costo, ¿no? Ahora con esto ya podemos pasar a, ¿cómo se llama? A elaborar el estado de ganancias y pérdidas, ¿no es cierto? Elaborar el estado de ganancias y pérdidas. A ver, aquí el periodo debe decir al 21, ¿no? Acá hay un error. Primero de enero, porque se refiere a enero del 2021, ¿no? 31 de enero del 2021. A ver, ahora sí con la participación de ustedes. A ver, dígame usted, por favor, ¿cuánto saldría el ingreso por ventas netas? A ver, dígame, ¿cuánto sería el ingreso por ventas netas? Ingeniero, disculpe, ahí no sería el precio por unidades vendidas. Claro, sí, sí, correcto. Por eso, ¿cuánto sale? Sí, es correcto. ¿Cuánto sale ese resultado? 268.750. A ver, vamos a comprobar. Claro, porque se multiplica, ¿no? Exacto. Dos Sí, mil sí, ciento cincuenta por 125. exacto, correcto. Está bien. Como lo ha obtenido, acá al costado dice, como dice usted, 2.150 por 125. A ver, ¿cómo sería el costo de ventas? A ver,
A ver, ¿quién me dice cómo sería el costo de ventas? A ver, le voy a hacer recordar. Hay dos formas de calcular el costo de ventas. Acá no me están diciendo aplicar ningún método de evaluación de inventario, ¿no? O sea, no hay que aplicar ni PEP, ni web, ni promedio móvil ponderado porque no me están dando un inventario inicial de productos terminados. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Aquí quiere decir que usted sabe que el costo de ventas en una empresa productiva está relacionado con su costo de fabricación. Está relacionado con su costo de fabricación. Entonces, como está relacionado con su costo de fabricación, entonces las ventas va a ser una parte de la cantidad producida, ¿sí o no? Las ventas va a ser parte de la cantidad producida. Entonces, quiere decir que acá aproximadamente cuánto es ¿cómo se llama? El costo de venta. Será cuánto es el costo unitario de fabricación en este caso real. ¿Cuánto es el costo unitario? Ingeniero, ahí no se multiplicaría con el costo unitario de fabricación real. O sea, ahí Claro, creo que le salió 64,41. ya, pero esa cantidad hay que multiplicarla ahora, como es costo de venta, ese costo de fabricación hay que multiplicarlo con la cantidad vendida, o sea, con Claro, con 2150. 2150. Exacto. A ver, ¿cuánto sale eso? 138.482. 483. Exacto, 400. Y acá el coste dice la y en 2150 por el costo unitario real que le ha salido 64, como, que ya lo tienen más arriba, ¿no es cierto? No, no estoy retrocediendo lo que pasa, ¿no? Ya lo tienen ustedes calculado ahí, toman esa información. Ahora, la diferencia le llamamos utilidad bruta, ¿no? A ver, ¿cuánto es esa utilidad bruta? 130.268. 130.268. A ver, vamos a ver. Exacto, 130.000. Ahora, debajo de esto se restan los gastos del periodo, que lo mínimo que tiene que haber es gasto administrativo, lo mínimo, gastos generales. Pero también puede haber gasto de ventas y en algunos casos puede haber inclusive hasta gasto financiero, ¿no? O sea, si tuviera todo completo sería gasto administrativo, gasto financiero y gasto de ventas. Pero resulta que generalmente en microempresas generalmente hay gastos administrativos, ¿no? Como base, pero muchas veces no se ve gasto de ventas porque las mismas personas son vendedores, comerciantes y todo a la vez, ¿no? Bueno, entonces, y de repente la empresa no tiene deudas, no tendrá gasto financiero. Pero lo mínimo que tiene que haber es gasto administrativo y gasto de ventas. A ver, los gastos administrativos y los gastos de ventas, si ustedes ven acá a la izquierda, lo tienen como dato, ¿no? 56.000, ¿no? Eso lo ponemos aquí, allí, 56.000. Pero fíjese, si ustedes se dan cuenta, todos estos costos que hemos estado viendo, sobre todo para hallar esto, comparar el real con el estándar, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado mezclando la parte de cantidad o la parte de precio, ha sido la parte real. Y la segunda parte que multiplicaba era la cantidad estándar, o sea, la eficiencia, ¿no? Que se obtenía, ¿no? Pero le había dicho hace un momento que como cuando usted multiplica un número par con un número par, da par. Pues si multiplica un número par con un número impar, sí, da par. Igualito acá. Acá está predominando la parte real. Correcto. Pero, como al final yo quiero que quede el real neto, ¿qué pasa? Mire, ve, ¿qué pasa? Acá dice ajuste de costos. ¿Y qué cosa viene a ser el ajuste de costos? El ajuste de costos viene a ser el ahorro de costos o el incremento de costos, ¿no? El ahorro de... Si es un ahorro de costos, quiere decir que va a ser a favor. Y si es a favor, esa cantidad se pone aquí, y como es a favor, se pone sin paréntesis. Quiere decir que va a ser como si fuese un ingreso supuesto, ¿no? Pero realmente no es un ingreso, sino es un ahorro, ¿no? Pero el ahorro de costos es un beneficio. Ahora, vamos a suponer que ese diferencial haya sido una variación desfavorable.
¿no? Entonces, ese valor de acá hay que ponerle con paréntesis, porque eso va a incrementar el costo. Y al incrementar el costo, la utilidad de operación va a disminuir. Entonces, si nosotros nos fijamos lo que habíamos ya calculado la clase pasada, a ver, ¿dónde está eso? Ah, por acá teníamos, ver, variación total del costo indirecto de fabricación salía favorable, 31.555. Favorable, luego de haber comparado todo, ¿no? Mi pregunta es, acá está negativo. ¿Acá va a estar con paréntesis o sin paréntesis, tal como he explicado? Es favorable, pues, sin paréntesis. Sin paréntesis, ¿no es cierto? Porque es favorable. Ahí estará negativo, solamente por fines de cálculo. Pues si yo lo volteo, me va a salir positivo, ¿no? Pero siempre va a estar costo estándar como base. Ahí, favorable. ¿Ya? Y por eso es positivo. A ver, dígame, ¿cuánto será la utilidad de operación? 105.823. 105.800. A ver, me dicen. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas son las participaciones? Las participaciones es lo que se llama distribución de utilidades. Fíjese, ve, si ustedes se acuerdan por las clases que hemos tenido en ingeniería de costos, o quizás algunos no han llevado con el profesor, usted ve que, por ejemplo, cuando hablamos de sobrecostos laborales y se explica con detalle, hay un 9% que es, que es un sobrecosto laboral que lo asume todo el empleador, ¿no es cierto?, en favor de salud para atención del colaborador o trabajador en esa entidad, ¿no? Si él lo desea. Uh, Pero ese 9%, ¿por qué es un sobrecosto? Porque está por encima de su remuneración. Y ese 9% sobre esa base se calcula y el empleador tiene que depositar en beneficio del trabajador, del conjunto de trabajadores en el Banco de la Nación. Pero ya, no es que le estén dando a él ese 9%, ¿no? Que puede ser, por decirlo, 85, 86, no sé, no le dan, simplemente aporta, ¿no? De igual manera, estas participaciones es lo que se llama distribución de utilidades. En el caso de la distribución de utilidades, de igual manera, la distribución de utilidades, por el contrario, se da una sola vez al año, siempre y cuando haya utilidades en la empresa, ¿no? Entonces, esas utilidades, lógicamente, mayormente las que reparten son empresas medianas, grandes, ¿no es cierto? O corporaciones, ¿no? Pero una microempresa muy poco reparte participaciones, ¿no? Porque generalmente a muchos de sus personas a veces no lo tienen en planilla. Bueno, entonces decíamos que la proyección es como decir distribución de utilidades. Y la distribución de utilidades será una vez al año, ¿no? ¿Y cuándo será? Será en el mes de marzo. O sea, así como ahora, las empresas, esas empresas que están afectas a distribuir participación de sus trabajadores, lo tienen que dar hasta el 31 de marzo como fecha máxima las utilidades proporcionales que han obtenido en el año de 2020, ¿no? Que seguramente el año pasado para la gran mayoría ha sido bastante bajo, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso, la distribución utilidad, pero a pesar de que se está calculando o se está entregando al trabajador anualmente, sin embargo, contablemente, él tiene que deducir mensualmente. Porque si usted le saca, vamos a decir, ¿no es cierto? Le saca mensualmente una cantidad, ese porcentaje es igual como si le sacara a su acumulado de sueldos del año el mismo porcentaje, ¿no? Pero la entidad distribuye eso o lo saca contablemente mensualmente, que al final es igual que el mismo porcentaje del anual, ¿no? Entonces, las participaciones, en este caso nosotros hemos dicho que vamos a considerar que es el 10%, ¿no? De esta utilidad de operación. Entonces, el 10% de 105.823 va a ser redondeando 10.582. 10.500. No, va a restar porque va a ser una deducción. Ahora, acá permítame indicarle lo siguiente, ¿no? Los que no han llevado el curso anteriormente con el profesor. Para fines de hacer casos en clase o ejercicios, o para el examen parcial, el examen final, ¿no es cierto? Correcto, para cualquier práctica que hay por ahí, ustedes siempre, cuando van a considerar ustedes cantidades que son por volumen, así como esto de aquí, ustedes siempre lo van a redondear al entero más próximo, que puede ser por exceso o por defecto. Pero cuando ustedes estén considerando costos unitarios, precios
y porcentajes, ahí ustedes van a redondear a nivel de centésimo, o sea, redondean con 2 dígitos, ¿ya? Siempre tomando el criterio estadístico, de 0,5 para arriba al dígito siguiente, de 4 para abajo al dígito anterior, ¿ya? Eso va a ser la política. Después, todo lo demás hay que redondear a cifras enteras. Reitero, con fines de clase, con fines de práctica, con fines de exámenes, ustedes van a considerar con 2 decimales costos, cualquier tipo de costos unitarios, precios, porque es valor de venta de una unidad, y porcentaje. Después, todo lo demás, así le salga decimales, usted lo va a redondear al entero más próximo. Luego tenemos esta diferencia. A ver, ¿cuánto sale esta diferencia? ¿Cuánto sale esa diferencia? 9.500, no, 95.241. ¿No? Ahora, el impuesto a la renta, ¿no? Como esta es una personería jurídica, es una empresa, a esto le deducen el impuesto a la renta. ¿De qué cosa? Le deducen el impuesto a la renta de lo que se llama de tercera categoría, ¿no? Porque la renta de primera categoría está por concepto de alquileres, por concepto de alquileres de cualquier cosa, bienes inmuebles, ¿no es cierto? De repente yates, ¿no? O cualquiera, es por eso el 5% del valor del alquiler, ¿no? Rentas de primera categoría. Renta de segunda categoría es el pago de impuestos que hace por la venta de inmuebles, por las regalías, que el porcentaje es igual a la renta de primera categoría, el 5%. Ahora, eh, esas rentas se le aplica, se llama impuesto a la renta, esa es su base imponible, ¿no? Regalías, ¿no? ¿Qué pasa si de repente un escritor, ¿no es cierto? Así como Mario Vargas Llosa, por decir, su libro lo tiene de conversación en la catedral, la Casa Verde, ¿no es cierto? La tía Julia, el escritor, muchas veces se reeditan esa obra, ¿no es cierto? Y esas obras que se reeditan le van a generar utilidades. Entonces, de esas utilidades tendrá que pagar, lógicamente, en este caso, como persona natural él, ¿no? O de repente a nombre de él puede ser la editorial, un impuesto a las regalías, que es un impuesto a las utilidades que él va a obtener, no al valor del libro, ¿no? A las utilidades. Y esas utilidades editadas, en este caso se llama regalías, ¿no? Y a la venta de inmuebles también renta de segunda categoría. Como también las obras musicales, ¿no es cierto? Disculpen, las obras musicales. Hay canciones que muchas veces se han patentado, ¿no? Y a pesar que hace 30, 40, 50 años se siguen reeditando, ¿no? ¿No? Entonces tiene que pagar unas regalías, por lo menos a los familiares, ¿no? Directos, que pertenecen a ese autor, que por algún motivo ya no está en vida, quizás, ¿no? Bueno, y la renta de tercera categoría son las empresas, ¿no? O sea esta una MIPE, una PYME, una gran empresa, una corporación, ¿no? Con la diferencia que generalmente las más pequeñitas, una microempresa, pagan a veces tasas, ¿no? O cuotas, ¿no? Mensuales. Otras, a veces las más grandecitas, pagan en función a sus ingresos, en función a sus ventas. Pero cuando la empresa ya es medianita, de una SAC para arriba, generalmente paga ya tasas, ¿no? Y muchas de esas tasas son del 29,5%. Por eso yo acá arriba le pongo sociedad anónima, ¿no? Entonces, esta empresa supuestamente va a estar afecto al impuesto a la renta del 29,5%. Eso también ustedes van a tener en cuenta para los exámenes, para la práctica, para todo. Ahora, para su trabajo, usted no es necesario que le ponga 29, usted va a tener que poner su valor verdadero que pertenece, ¿no? Porque no todas las empresas pagan 29,5, por si acaso, ¿no? Ahora, las rentas de cuarta categoría son rentas de los trabajadores independientes, ¿no? Rentas de los trabajadores independientes, ¿no? Es decir, aquellos que pueden girar recibos por honorarios, ¿no? Y que no están en planilla. Entonces, esas rentas de cuarta categoría, lógicamente, el impuesto que tendrán que pagar puede ser al 8% del valor del trato que han hecho, ¿no? Por ejemplo, una persona de repente, qué sé yo, ¿no? De repente es un grafitero y eso, si tiene su RUC, todas esas cosas, de lo que él va a cobrar debería de pagar el 8%. Lo que pasa que la mayoría de estos tipos de trabajadores, que a veces son bastante informales, no pagan ese tipo de impuestos, pero la mayoría no lo pagan, ¿no? No lo pagan simplemente. Hay algunos que sí, como tienen una razón bien clara, ¿no?
y lógicamente sí pagan. Así como también los médicos que tienen su consultorio particular, no digo cuando trabajan en el hospital o clínica, que ahí está como renta de quinta, ¿no? El médico ahí, por ejemplo, un abogado ahí con su estudio, en su estudio o un contador en su estudio, tiene que, de acuerdo, le cobra, por ejemplo, una consulta, vamos a decir, 80 soles la consulta. Entonces, esa persona debe de pagar, lógicamente, un impuesto, ¿no es cierto?, del 8% de ese valor, ¿no es cierto?, de ese valor de la consulta. Sin embargo, la mayoría de médicos no lo hacen, ¿no? Porque sabe que todavía la SUNAT no lo presiona mucho. Pero sí yo conozco, hay algunos médicos que son, como diríamos, bien patriotas, que sí pagan sus impuestos como debe ser, ¿no? Pero de eso será pues exageradamente un 10%, pero el 100% es 100% de la consulta a su bolsillo, ¿no? ¿No? Correcto, muy bien. Renta de cuarta. Ahora, cuando digo renta de cuarta categoría, antiguamente a esa renta de cuarta categoría le llamaban rentas por honorarios profesionales. Eso simplemente es una costumbre, porque en renta de cuarta categoría el trabajador puede ser profesional, puede ser un obrero, un empleado, un personal calificado, no calificado. Lo importante cuando presta un servicio como trabajador independiente, todo aquel que percibe una renta debería de pagar impuestos, ¿no es cierto? En este caso. A ver, entonces, ¿quiénes son renta de quinta categoría? Renta de quinta categoría, o sea, ¿quiénes pagan impuestos a la renta de quinta categoría? Son los trabajadores que figuran en planilla y siempre y cuando ganen arriba de 2.350 soles al mes, ¿no? Quiere decir que si un trabajador gana, supongamos, 3.500 soles al mes, usted le resta a 3.500 2.350 y a esa diferencia, ¿no es cierto?, que sería 1.150, a esa le aplique el 8% y usted paga, ese será su impuesto a la renta, ¿no? Ahora, si de repente el trabajador gana 6.000 soles mensuales, ya, ahí la renta, no sé hasta qué cantidad es 8%, me parece que es de 4.500 para arriba por el exceso, por eso ya paga 14%. O sea, por el primer tramo, 8%, por el segundo tramo, 14%, pero siempre por el diferencial, no por el total que gana, por el total de sus ingresos, ¿no? Entonces, ese es el impuesto a la renta de quinta categoría. Lo que pasa es que uno puede sacar el impuesto a la renta, a un trabajador le pueden sacar en su boleta mensualmente, pero cuando él va a hacer una declaración, ¿no es cierto?, a la SUNAT, muchos lo hacen anualmente, no casualmente como este mes, ¿no? Este mes, según el dígito de su RUC, el último dígito, hay un cronograma para dar su declaración jurada, ¿no? Y si tiene saldo pendiente, pagarlo, ¿no? ¿No? O fraccionarlo. Pero en este año sí hay cierta flexibilidad, ¿no? Le están dando algo de gracia, con un periodo de gracia ¿no? Debido a esto de la pandemia, se ha vuelto muy flexible, en este caso el gobierno de turno, para poder paliar la situación en muchos casos, ¿no? Entonces, para nuestro caso, hemos puesto el impuesto a la renta como si fuese una empresa mediana, por lo menos, y pues una sociedad anónima, y acá le vamos a aplicar a usted también para clase y para examen el 29,5. Pero para su trabajo, yo al ojo me doy cuenta si eso es, me fijo varios factores, así al ojo no le voy a decir, ¿no? Si este trabajador, el trabajo lo ha mandado a hacer, y si lo ha mandado a hacer, el que lo ha hecho ha generalizado, ¿no? Está bonito, pero me doy cuenta, entonces yo le voy bajando y punto, lógicamente, ¿no? Entonces tiene que ser de acuerdo al sector productivo al cual esa empresa pertenece, sus ingresos o qué sé yo, ¿no? Porque le decía, no todos sacan impuesto a la renta, todas las empresas no sacan en base a la renta a la utilidad imponible, otros tienen otra base imponible, o sea, base tributaria, por este caso, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de casos nosotros ponemos esto de acá, ¿no? Por eso mucho en mis casos le pongo sociedad anónima, ¿no? Que también podría haberle puesto una SAC, ¿no? Pero sin embargo yo le pongo sociedad anónima, aparece una sociedad anónima abierta. Y impuesto a la renta 29,5. Dígame cuánto es el 29,5 de 95,241. ¿Qué pasó? ¿No escucho a nadie? 28.096. 28.096. ¿Ya? Y la diferencia le estamos llamando utilidad neta después de impuestos. ¿Cuánto sería eso?
utilidad neta después de impuestos. $67.145. Exacto, divide. Ya. Hasta ahí es lo normal, un estado de ganancias y pérdidas, o también llamado estado de resultado, ¿no? Sin embargo, muchas veces con fines internos, cuando una empresa es mediana para arriba, y sobre todo es una sociedad, ¿qué pasa? Muchas veces pueden deducir, sacar reserva legal como un fondo de contingencia, y en otros casos inclusive hasta distribuirse dividendos, ¿no? Porque participaciones es distribución de utilidades a los trabajadores, ¿no? A todos, desde el menor jerarquía hasta mayor jerarquía que figura en planilla, ¿no? Y las dividendos es el pago es el pago con distribución de utilidades, como diríamos, a los que son accionistas de la empresa, ¿no? Eso es en el caso de que sea dividendos, ¿ya? Y ahí al final ya le llaman utilidad líquida, ¿no? Pero contablemente, en la mayoría de casos es hasta esta parte, ¿no? Hasta la utilidad neta después de impuestos. Que podemos decirle simplemente utilidad neta, ya se supone por defecto que es después de impuestos. Muy bien, entonces espero que haya quedado esta parte de aquí, ¿no? Clarísimo, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho. Usted sabe que cuando el ajuste es favorable, esto no tiene signo, no se pone con paréntesis, porque esto es por el contrario, no va a restar, va a sumar, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, hasta ahí habría sido básicamente el desarrollo del caso número uno, ¿no es cierto? Número uno. Pero ahora tenemos un casito, diríamos así, sobre esto mismo, pero invertido, ¿no? Claro, este es mucho más chiquito, ¿no? Pero invertido, ¿no? Que ustedes lo tienen, por si acaso, todo en el Teams, pero lo que ustedes no tienen es el solucionario. Pero sí acabo de ponerle el solucionario, ¿no? Lo he cargado, el solucionario va de frente, lo he cargado en archivo del Teams, ¿no? Pero en primer lugar vamos a desarrollar, ¿no? Y en la parte final haremos como una especie de repaso a través de un videíto, ¿no? Para la parte teórica, ¿no? A ver. Vamos a ver. Ahí está. Este es el caso adicional de costos estándar, ¿no es cierto? Acá tenemos el costo adicional de costos estándar. A ver, tenemos ahí. A ver, quisiera que lo lean, por favor, ¿ya? A ver, léanlo. Eh, por si acaso, esto también está ahí todo está en el Teams, o sea, todito está ahí en archivos, por si acaso, pero estoy haciendo ya, mostrando directo de la parte mía, ¿no? Ya, bueno, acá cuando decimos libras, usted sabe que libra es una unidad de medida inglesa, ¿no? Que es aproximadamente igual a cerca a medio kilogramo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Esta parte de acá es lógicamente la parte estándar, ¿no? O sea, lo que es la parte estándar, ¿no? Correcto, y la parte de abajo, disculpe, es la parte real, ¿no? Fíjese que los costos indirectos de fabricación siempre se distribuyen en función o del material directo, o de la mano de obra directa, o del costo primo, o de las horas hombre versus las máquinas. En este caso está en función de la mano de obra directa, ¿no? Ya. Mire, ve, si usted se da cuenta, a diferencia de lo que hemos hecho, acabamos de terminar el caso número uno, que podríamos decir que es un caso complementario, acá me están hablando de variaciones, ¿no? Variación del costo, que en la hojita decía, en la fórmula decía variación en precio, ¿se acuerdan? Pero es decir, es igual que decir variación del costo unitario. Esto de variación del costo, variación en eficiencia, variación en costo de la mano de obra, variación en eficiencia de la mano de obra. Cuando digo variación en costo de la mano de obra directa, en el caso, cuando yo desarrolle,
que es bastante breve por si acaso. Ahí ustedes van a observar que variación del costo de obra directa es como dijera variación por hora hombre, o sea, variación por tarifa, ¿no? Tarifa. Y la variación total de costos indirectos de fabricación, ¿no? Que en este caso está en función de la mano de obra directa. Ahora, ¿qué significa en este caso? ¿Qué significa en este caso que acá le diga débito y crédito? Esto me está diciendo que estos saldos que están aquí, que todas estas variaciones que están en este lado de aquí, todas estas variaciones, vienen a ser variaciones desfavorables, débito. Y lo que son créditos que nosotros hemos conseguido, ¿no? Este es a favor nuestro y esto de acá son favorables, ¿no? Favorables para nosotros. ¿Ya? Acuérdense. Ya. Y como ustedes verán, ahí están ya las 6 preguntas. Bueno, en el caso no le he puesto número, pero ahí está la solución de los 6, ¿no? Por si acaso, no, no. A ver, ya, y este es el caso 2, ¿no? De presupuestos, así. Ya, ahora sí, vamos a pasar a desarrollar el caso con la ayuda de ustedes, pero ya lo tengo desarrollado. Espero que ustedes, en primer lugar, lo puedan entender, ¿no es cierto? Es un caso concreto, por si acaso, ¿no? Ya tenemos la variación y vamos a ir hacia atrás con la fórmula respectiva, ¿ya? Ya. Ahí está. Por si acaso, le reitero, esto yo lo acabo de poner, ahora lo he puesto, ahí tienen así, igualito como está, es en PDF, igualito está, lo tienen ustedes ahí en archivo, ¿ya? Ya. A ver, para resolver la pregunta vamos a hacer nosotros el siguiente procedimiento, ¿no es cierto? Acá está, ¿no? Correcto, ahí está las 6, ¿no? Acá son 6, ¿no? Sí, son 6. Miren, claro, en este caso quizás no lo vamos a poder, como el otro que lo tenía, pero acá lo tengo ya de frente resuelto, ¿no? Pero de todas maneras, si hubiese alguna duda, por favor, lo manifiestan, ¿no? Ya, en primer lugar, miren, ¿cómo vamos a calcular nosotros, acá dice, la cantidad real de materiales directos utilizados? Cantidad real. La cantidad se refiere a cuántas libras de material directo estamos utilizando, realmente se ha utilizado. Acá dice cantidad real de material directo utilizado. En primer lugar, usted se va, dice, ¿cuánto realmente se han producido? 4.000 unidades, 4.000 unidades. Y luego usted se va a la parte estándar, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto es las unidades que se deben utilizar en libras por cada unidad? Usted va acá arriba y se da cuenta que son 6 libras por unidad. 6 libras por unidad. Acá tiene usted unidades en el numerador y unidades en el denominador se eliminan, multiplica 4.000 por 6 y le da 24.000 libras. Eso quiere decir que la cantidad real de material directo que ha utilizado para producir ese producto, ese dispositivo mecánico, es 24.000 libras, ¿no? Que equivale, es muy cercano a 12.000 kilos aproximadamente, ¿no? Muy bien. Ahora,
para calcular la cantidad estándar de material directo permitido, para calcular la cantidad estándar de material directo permitido, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Acá dice variación estándar de material directo es igual a costo real, ¿no es cierto? A costo real menos el costo estándar permitido, multiplicado por la cantidad unitario estándar, ¿no? Ahora, nosotros, por si acaso, esto que dice acá, cantidad real, es de cantidad real utilizada, ¿ya? Entonces, la variación en eficiencia de material directo, acá lo tenemos, variación en eficiencia de los materiales directos es 1000. Pero cuando la variación es favorable, el signo en este caso es positivo, ¿no es cierto? Es positivo, ¿no? Por eso acá tenemos que esta variación, ojo, es desfavorable. Y esta variación es positiva. Es positiva esto de aquí, ¿no? 1000. Y esto de acá será igual a cantidad real utilizada, que es la que acabamos de calcular, que es 24.000 libras, menos la cantidad estándar permitida, que es la incógnita, ¿no? Acá me están pidiendo cantidad estándar de material directo permitida. Esto es nuestra incógnita. Multiplicado por el, ¿no es cierto?, por el costo unitario estándar, pero no del producto, sino del material, ¿no es cierto?, del material directo, no del producto, sino del material. Y acá tengo que el material directo, el costo unitario es un sol, en este caso por libra, ¿no? Por libra, y acá es un sol por libra. Ahora, si usted despeja esto de aquí, ¿no es cierto?, este de acá va a pasar al otro miembro, ¿no? Este de acá, acá, y usted va a obtener 23.000 libras. Quiere decir que la cantidad estándar permitida es 23.000 libras. ¿Qué significaba la cantidad estándar permitida? Que es la cantidad máxima que debe utilizarse como material directo en este caso. Es lo máximo que es la cantidad estándar permitida como límite, por decir así, ¿no? Eso incluye sus holguras, sus mermas, inclusive ante la posibilidad que se puede incluir hasta en mermas anormales. Bueno, ahora pasamos a horas reales trabajadas de mano de obra directa. ¿Cuántas horas reales se han trabajado? ¿No? En primer lugar, nos fijamos en la cantidad o la producción, que en este caso es 4.000 unidades. 4.000 unidades, cantidad real. ¿Y cuántas horas se requería por unidad? Acá lo tenemos, ¿no? ¿No? De mano directa. 1 hora por unidad. 1 hora por unidad. Multiplicando, ¿no? Me da, acá se va a eliminar unidades y me va a salir 4.000 horas. O sea, se ha empleado realmente 4.000 horas de mano de obra directa, ¿no? Acá le llamo horas, ¿no? Realmente le podría decir, como era tradicional, horas hombre, ¿no? Horas de trabajo. Pero quizás está bien que le pongan simplemente horas, ¿no? Porque eso anteriormente era una costumbre, ¿no? De decir horas hombre, y siendo un poco discriminativo en ese sentido. Luego tenemos en cuarto lugar tenemos el cálculo de las horas estándar permitidas de mano de obra directa. Horas estándar permitidas de mano de obra directa. A ver, acá cuando dice, por ejemplo, la fórmula, ¿no? Variación, ¿no es cierto?, variación, ¿no es cierto?, en eficiencia de la mano directa, horas reales trabajadas menos horas estándar permitidas por la tasa salarial estándar por hora. Esa es la interpretación. Ahora, variación en eficiencia de la mano de obra directa, variación en eficiencia de la mano de obra directa, ustedes lo tienen aquí, ¿no? Miren, acá lo tienen. Eficiencia 800. Pero esto hemos dicho que en esta columna está la variación favorable, ¿no? Favorable, que significa ahorro de costos, ¿no? Favorable ahorro de costos. Entonces, usted sabe que nosotros, tal como nosotros hemos puesto la fórmula, cuando nos sale negativo es porque la variación es favorable, ¿no?
favorable. Pero no se confundan, así como cuando yo explicaba en la parte de costos, se puede decir costo-beneficio o beneficio-costo. Lo que pasa, si el indicador es costo-beneficio, para que sea bueno, eso debe estar comprendido entre 0 y 1. Pero si yo digo relación beneficio-costo al revés, ¿no? Entonces, para que sea bueno, ese indicador debe ser mayor que 1, ¿no? En interpretarlo. Acá lo mismo. Para que esto sea favorable, según nuestras fórmulas, primero nosotros hemos puesto el costo real o la cantidad real y después nosotros hemos puesto la cantidad estándar. Entonces buscamos que esa parte real sea menor, ¿no? Menor. Y cuando es menor, el estándar lo va a superar. Y como el estándar está después, va a salir negativo, ¿no? Y en este caso, al salir negativo para este caso, le está suponiendo que es una variación favorable. Pero si yo invirtiera los indicadores, me va a salir favorable siempre y cuando primero sea el costo estándar. Entonces, ¿cuánto es en este caso ese valor? Es 800, ¿no? Tenemos ahí 800 negativo. Luego tenemos las horas reales trabajadas, que ya lo tenemos acá arriba, ¿no? Ya lo tenemos ahí arriba, 4000 horas reales trabajadas. Las horas estándar permitidas es la incógnita, horas estándar permitida es la incógnita, por tasa salarial estándar por hora, ¿no? La tasa salarial estándar por hora es 4, ¿no es cierto? 4 soles por hora, es la tasa salarial estándar, ¿no? Salarial estándar, ¿no? Cuando ve estándar, ustedes se fijan en esta parte que está aquí, ¿no? Tasa salarial estándar por hora, 4. Bueno, hacen simplemente esta operación despejando las horas estándar permitidas, o sea, el límite de horas de trabajo que se debe tomar. ¿Por qué? Porque ya no hay más trabajo. Porque si se supera esto, me está dando a indicar que nosotros tendríamos que aplicar quizás horas extra de trabajo, ¿no? Y eso va a incrementar el costo. Entonces, eso es nuestro ajuste de esa parte de ahí, ¿no? O en casos extremos, inclusive hasta quizás contratar un personal adicional, ¿no? Por eso es nuestro límite de acuerdo a la capacidad que tenemos. Bueno, y si ustedes lo pueden comprobar haciendo esta operación, seguramente les debe de salir que las horas estándar permitidas como límite es 4200 horas. Respecto a la quinta pregunta, en la quinta pregunta dice el cálculo de la tarifa real de mano de obra directa, ¿no? O sea, realmente cuánto debería pagarse, ¿no? O realmente al trabajador, ¿no? ¿No? Entonces, aplicamos o utilizamos la fórmula que acá dice variación total de mano de obra directa es igual, en primer lugar, a la diferencia de la tasa salarial real, ¿no es cierto?, por horas, menos la tasa salarial estándar en horas, multiplicado por la cantidad real en horas, ¿no? Entonces, aplicamos o resolvemos esta tasa salarial real por hora, o tarifa real, ¿no? Variación en tarifa, ¿no? Que nosotros le llamamos variación en costo, variación en precio. Esta variación en tarifa va a ser la tarifa salarial real por hora, va a ser la incógnita, la tarifa salarial estándar, ¿no es cierto? Lo tenemos acá, y que acá inclusive lo hemos utilizado, ¿no? 4. La cantidad real de horas que hemos utilizado, lo tenemos, ¿no es cierto? La cantidad real de horas era 4000 horas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Acá está, 4000 horas. Y la variación total era de mano de obra directa, ¿no es cierto? Variación del costo. Decir variación en costo es igual que decir variación en tarifa, ¿ya? Variación en costo, así como yo decía variación en precio del material directo, es igual que decir variación en costo. Acá la variación en costo es igual que decir variación en tarifa, ¿no? Entonces, esa variación en tarifa es 760 y es una variación desfavorable. Y cuando es desfavorable, lo ponemos con valor positivo. En este caso acá lo estamos reemplazando con un valor positivo, de tal manera que ya reemplazamos datos simplemente, ¿no? Y la incógnita, según el dato, va a ser la tasa salarial real por hora, ¿no? Y haciendo de igual modo esta operación, le debe de salir 4 soles, 4,19 soles por hora, ¿no? La tasa salarial real por hora, ¿no? Esto es lo que se debería de pagar, por cierto. Y luego tenemos la parte 6. La parte 6, a ver, que nos pide la parte de fabricación real, ¿no? Ya fue directo.
Ya, muy bien. Dice cálculo del costo indirecto de fabricación real. Nuestra fórmula general que habíamos puesto era variación total del costo indirecto de fabricación, no es costo indirecto de fabricación real menos costo indirecto de fabricación aplicado. Pero antes de aplicar la fórmula, primero tenemos que calcular el costo indirecto de fabricación aplicado, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Con una fórmula que habíamos utilizado ya en la clase anterior, que eran horas estándar, ¿no es cierto?, permitidas por la tasa del costo indirecto de fabricación. Esto de horas estándar permitidas, a ver, creo que lo teníamos por acá, ¿no? A ver, a ver. Acá está, ¿no? Aquí está, horas estándar permitidas, ¿no? 4.200, ¿no? Ahí está, 4.200 por la tasa del costo indirecto de fabricación, que es 3 soles por hora, ¿no es cierto? La tasa. Acá está. La tasa de 3 soles por hora. Es el 75% de esto, ¿no? El 75% de esto es 3 soles por hora, ¿no? Bueno, 3 soles por hora. Y hacemos este producto y le va a salir 12.600 soles, es el costo indirecto de fabricación aplicado, ¿no? Y de esa manera habríamos quedado, ¿no? Y ahora, de tal modo que este valor del costo indirecto de fabricación aplicado lo reemplazamos aquí, ¿no?, en la fórmula. La variación total del costo indirecto de fabricación, variación total del costo indirecto de fabricación lo tenemos acá. Variación total de los costos indirectos de fabricación es 500. Es una variación desfavorable. Por eso está acá con signo positivo. Según la fórmula, costo indirecto de fabricación real menos costo indirecto de fabricación aplicado, que lo acabamos de calcular, que es 12.600, ¿no? Y despejándome, esto pasa ahí a sumar, y será que el costo indirecto de fabricación real es 13.100 soles, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esto de acá, el anterior caso, que era similar pero un poco más extenso, utilizaba el método inductivo, ¿no?, que iba de los datos particulares a la información, diríamos, general. En cambio aquí, muchos de ellos parten de las variaciones, o sea, parte de lo general a lo particular, ¿no? Y cuando es al revés, a eso se le llama método deductivo, ¿no? El primero era método inductivo. Bueno, entonces ahí habríamos visto este casito complementario, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con costos estándar. Y ahora nosotros, bueno, al final vamos a hacer algunas preguntas, por si acaso, ya, para ver si ha quedado claro todo esto, porque en la próxima clase ya vamos a empezar a hacer otro tema, ¿no?, que complementa esto, pero es otro tema. Ingeniero, disculpe. Sí, diga. Una pregunta, ingeniero. ¿Puede volver a explicar cuándo es desfavorable y cuándo es favorable, cuando pone el valor con negativo o con positivo, en el caso de las variaciones? Ya, correcto. Mire, ve, si usted tiene, mire, a ver, vamos a hacer un esfuerzo mental. Si usted tiene, por ejemplo, de costo real, ¿no?, para un mes, ¿no es cierto? Siempre usted va a comparar lo proyectado, ¿no? Si tiene un costo real incurrido, por ejemplo, 10.000 soles, y el costo que usted ha proyectado, ¿no?, el costo estándar que usted ha proyectado, ¿no es cierto?, es de 12.000 soles, ¿qué significa usted que ahí que es costo real? ¿Qué es lo que verdaderamente ha incurrido a la empresa? ¿Qué es lo que verdaderamente ha desembolsado? ¿Y qué cosas es el estándar, los 12.000 soles? Es lo que él ha planificado, ¿no es cierto?, aplicar o desembolsar o adquirir como costo y como gasto, ¿no es cierto?, para ese mismo periodo. Es decir, él había planificado la empresa desembolsar 12.000 soles para el mismo nivel de producción, y sin embargo, en la realidad ha conseguido seguramente mejores precios o mejores costos unitarios de la materia prima con otro proveedor o qué sé yo, y además de eso, de repente ha mejorado la productividad, ha mejorado la eficiencia. Entonces,
en vez de haber incurrido, ¿no es cierto? Nosotros hemos planificado de repente como realmente 10.000, perdón, nosotros nuestro costo real habíamos dicho que era 10.000, pero habíamos planificado como 12.000 soles, entonces quiere decir que hemos incurrido en menos costo que lo que habíamos planificado. Entonces, cuando el costo que he incurrido es menor que lo planificado, la variación es favorable. Y si usted está viendo 10.000 menos 12.000, le sale menos 2.000, ¿no? Pero a pesar que es menos 2.000, esa es una variación favorable, significa un ahorro de costos de 2.000 soles, ¿no? Es decir, para que haya ahorro de costos, el costo estándar debe ser menor que el costo real, ¿no? Perdón, debe ser mayor. Para que haya favorable, el costo estándar debe ser mayor que el costo real. Y si la variación es desfavorable, quiere decir que el costo estándar es menor y el costo real es mayor. Quiere decir que se ha incurrido en un mayor costo. Sin embargo, aquí, mire, ve, cuando usted detecta que una variación está en el débito, es como todo esto fuese positivo, ¿no? Entonces, ahí será una variación desfavorable. Y cuando está en la columna del crédito, ¿no es cierto? Es como si esto fuese negativo. Y cuando fuese negativo, la variación es favorable. ¿Y qué significa variación desfavorable? Que ha habido un incremento de costos a lo presupuestado. ¿Y qué significa variación favorable? Que ha habido un ahorro de costos, ¿no es cierto?, comparado lo planificado con lo incurrido, que nosotros le llamamos costo real, ¿no? Entonces, en resumen, cuando usted va a utilizar en el caso con un signo positivo, esa variación, usted ya sabe que eso va a ser positivo, va a ser desfavorable, y negativo va a ser favorable. Pero ¿qué pasa si de repente en otros libros uno encuentra la fórmula al revés? Primero el estándar y después lo real. Ahí sí, si sale positivo, la variación será favorable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es cuestión simplemente de comparar lo real con lo estándar. Uno buscamos siempre lo que realmente está saliendo sea menor que lo que realmente he planificado en forma conservadora, ¿no? Para tener cierto ahorro de costos. Bueno, ahora para consolidar esto de aquí, para consolidar esto de aquí, vamos a ver esto de aquí. Al final vamos a hacer unas preguntitas, ¿no? Para ver si ha quedado claro, para cerrar esta parte. A ver, un momentito. Y acá vamos a recordar un poco de la teoría, ¿no? En 4 minutitos máximo, ¿no? Yo, ¿no? Creo que no pasa eso. Entonces, aquí después ya hacemos las preguntitas. Por si acaso, eso también ustedes lo tienen ahí, todo lo tienen en archivo, ¿no? A ver, acá tenemos nosotros el costo estándar. Para entender el costo estándar, es importante antes conocer qué son los costos históricos y los costos predeterminados. Los costos históricos son aquellos que se obtienen después de que el producto ha sido elaborado. Los costos predeterminados son aquellos que se calculan antes de la elaboración del producto. Consiste en conocer por anticipado el costo, los cuales se dividen en dos: Costos estimados y costo estándar. Costos estimados son la técnica más rudimentaria de los costos predeterminados, ya que su cálculo u obtención se basa en la experiencia vida, en el conocimiento más o menos amplio del costo que se desea predeterminar. Los costos estimados fueron el primer paso para la predeterminación del costo de producción y tuvieron por finalidad pronosticar el material, la mano de obra y los gastos indirectos a invertirse en un artículo determinado. Los costos estándar son costos predeterminados cuidadosamente y que por lo general se expresan en una base unitaria. Son costos deseados, son costos que se deben alcanzar. Variaciones. Al comparar los costos reales con los estándares, surgirán variaciones que pueden ser favorables, que es cuando la cantidad o precio real es inferior a la estándar, o desfavorables, que es cuando la cantidad o precio real es superior al estándar, y eso nos indicará su eficiencia o ineficiencia.
En la materia prima debemos considerar la cantidad física que se utilizará, los costos de los materiales para elaborar una unidad de producto. En la mano de obra, los estándares son variaciones en eficiencia, cantidad de horas, y en tarifa, precio. Las variaciones se pueden medir tanto en precio como en cantidad, y para eso existe una fórmula. La fórmula que utilizamos es desviación en precio, es precio real menos precio estándar y la diferencia por el consumo real, y eso te va a dar el total. Y para la desviación de cantidad es consumo real menos consumo estándar, la diferencia por el precio estándar, y eso te va a dar el total. Depende de si estás hablando de materia prima, mano de obra o gastos indirectos. Nuestra fórmula se puede acomodar de la siguiente manera. Utilizaremos un ejemplo de la empresa. Necesitamos es calcular las variaciones en cantidad y precio para la materia prima directa y calcular las variaciones en precio y eficiencia para la mano de obra directa. Empezaremos con la variación precio. Utilizando los datos del ejercicio, vamos a sacar la variación de precio de materia prima y de mano de obra en base a las fórmulas mencionadas anteriormente. Ya teniendo todos los datos, podemos ver si nuestro resultado es favorable o no favorable. Y ahora repetiremos los pasos, pero sacando la variación en cantidad, en base a las fórmulas que vimos anteriormente. Bueno, eso, la parte que han visto ustedes acá es bastante ilustrativa, resumen en forma bastante didáctica cómo es la parte de costo estándar y cómo es la parte de costo estimado, ¿no? En forma bien sencillita nos refresca todo eso de ahí, ¿no? Entonces, yo voy a preguntar algo parecido, pero de otro punto de vista nada más, ¿no? De tal manera que a ver si se puede afianzar eso de ahí, porque no se olviden que hay un control de lectura, ¿no? Y el control de lectura tiene que ver con las clases que estoy haciendo, ¿no? Que estoy desarrollando, y con la lectura que le he dado ahí para que puedan leerlo del libro, ¿no? De una unidad del libro, que básicamente tiene que ver con la parte de costos relevantes. A ver, espera entonces que... A ver, señor Brian Pumasupa. Señor Brian Pumasupa. No conteste el señor Brian Pumasupa. A ver, la señorita Cris Huertas. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Cris. Dime, Sí. Cris, ¿cuándo se debe utilizar los costos estimados? ¿Cuándo se debe utilizar los costos? Cuando se está haciendo una proyección del costo de nuestro producto. Ya, pero también para la proyección puede utilizar costos estándar, ¿no? Porque los dos son predeterminados, son proyectados. Pero ¿cuándo crees tú que se debe recurrir al costo estimado? Mm, ¿Mm? no sabría decirle. Ya. A ver, gracias. A ver, Davis Ayala. ¿Qué me dice Davis Ayala? La misma pregunta.
No contesta el señor Davis. Señorita Gracia Senmanche, creo, ¿no? Senmache. Señorita Gracia Sinmena, en todo caso. Señorita Gracia Sinmena. Señor Jean Cornejo. Bueno, eso me parece una tremenda descortesía, sinceramente. A ver, señorita Kimberly Valeria Ceballos. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí, gracias Kimberly por la gentileza de contestar. Repito la misma pregunta que le hice a su compañera. ¿Cuándo es conveniente utilizar los costos estimados? Los costos estimados, Sí, cuando se basa en la experiencia para hallar el costo de producción según el video, ¿no? ya, en la experiencia, ya, esa es una parte. Y la otra parte, falta complementar, porque en el costo estándar también, al tomar data histórica, también hay experiencia, ¿no? Pero, y otra, ¿qué otra cosa más? Está bien, experiencia. Claro, o sea, el costo estimado se basa en la experiencia para hallar los costos de producción después de realizar, antes de realizar el producto. Ya, ya, gracias Kimberly. Solamente yo lo que voy a complementar es de que además de la experiencia de la persona que va a hacer esa proyección, generalmente el monto o la cantidad que se va a invertir no es tan cuantiosa, no es tan grande, ¿no es cierto? Inclusive en algunos casos hasta se puede sacar dinero, como dicen así, de caja chica, ¿no? Porque si fuese una cantidad bastante considerable, seguramente que tiene que haber más detalle, una mejor autorización de inclusive de líneas un poco superiores, ¿no? En este caso, como seguro es algo que no es tan cuantioso, es urgente, ¿no es cierto? Entonces la persona que tiene experiencia, que maneja estos costos, de repente puede recurrir más o menos para estimar a través de una proforma cuánto sería el desembolso que va a hacer. Muy bien. A ver, pasamos a nuestra delegada. A ver, Nelitza Maldonado. Sí, ingeniero. Nelitza, dime, por ejemplo, ¿para qué sirven los costos estándar? Además de, además de proyectar los costos, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven los costos estándar? Son costos que se realizan antes de la producción. Claro, pero además dirías, antes de la función es con una finalidad de proyectar, pero además de eso, ¿para qué más sirve? O sea, hay dos características, esa es una, ¿no? Pero la otra característica, ¿para qué sirve, digamos? ¿Para qué se utiliza además, ¿no? A ver, vamos a saltarnos un poquito. A ver, Rebeca Negrón. Rebeca, Buenas noches, ingeniero. buenas noches. Rebeca, ¿me puede decir además para qué sirven los costos estándar? Claro, es un Mm, costo predeterminado para saber cuánto vamos a incurrir en costos, eso sí es verdad, ¿no? Pero hay algo más, algo aquí también muy importante, ¿para qué sirve? y creo yo para un control de la empresa en cuanto a información que la empresa vaya a saber, ¿no? Cuánto es lo que va a costar producir ese servicio o ese producto. Bueno, claro, también hay control, lógicamente, para calcular las variaciones, ¿no? Compararlo con la barra real, sí. Ya, ahí nomás, gracias, ¿ya? Nada más. Ah, Ingeniero. Pero yo voy a agregar algo más. Lo que está faltando ahí es que también los costos estándar sirven para elaborar presupuestos, ¿no? Presupuestos. Para eso también sirven los costos estándar, ¿ya?
A ver, Tony Poma. Tony Poma. He visto que la gran mayoría de caballeros no ha contestado, excepto uno. No. Bueno. Señorita Xiomara Romero. Dígame usted, ingeniero. Muy bien, ¿Aló? Xiomara. Sí, te escucho, Xiomara. Sí, te estoy escuchando. Va mi pregunta. Xiomara, dime, ¿qué significa cuando, por ejemplo, la variación aplicando la fórmula sale negativo? Sería... ay, no sé cómo explicarle. Tengo en la lengua, no sé cómo decirle. Sería... ay, me he olvidado, ingeniero. Ya, gracias, Xiomara. A ver, Gerson Llerena. Gerson Llerena. ¿Qué, ingeniero? Gerson, ¿podría decirme cómo se interpretaría cuando la variación sale negativa el resultado? Cuando el resultado de ¿cuál? ¿Precio Claro, estándar? has aplicado la fórmula luego de comparar con los datos reales y te sale el resultado negativo. Según tal como nosotros hemos resuelto, ¿qué interpretación se le da? Podría ser de que el precio está... Ya. Ahí nomás Gerson. Ahí nomás Gerson, gracias. A ver, ahí nomás. Cuando sale negativo, nos está indicando que la variación es favorable. Y decir variación favorable significa ahorro de costos. Significa ahorro de costos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya nosotros con esto hemos terminado esa primera unidad. En la próxima clase estaremos haciendo la teoría de la siguiente unidad, ¿cierto? A ver, no sé si hubiese alguna pregunta final quizás por el día de hoy. A ver, ninguna, ¿no? Ingeniero, buenas Ya, noches. bueno, sí, adelante. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Kelly Guambachano le saluda. Buenas Ingeniero, noches, sí, diga. es con respecto sobre, hace un rato le escuché decir sobre el tema de los recibos por honorarios. ¿En qué caso se aplica cuando es una suspensión de retención? Como suspensión de retención. A ver, explique un poquito más, no sé. A ver. Lo que pasa es que cuando, para que uno no pague impuesto a la renta por cuarta categoría, normalmente una persona paga SUNAT y hace una suspensión de retención de cuarta categoría, valga la redundancia, ¿no? Por eso que, claro, y ojo que también no debe pasar un monto, creo que son 36.000 soles. Eso también aplica con respecto sobre lo que usted nos enseñó. Yo diría que de algún modo sí, porque usted sabe que muchas veces cuando un trabajador es independiente, muchas veces paga impuesto por cada recibo que debería dar, ¿no? Cuando esté en actividad, pero si al final no excede al año, no excede de 7, creo que son, a ver, creo que si no excede de 7, a ver si 7 por 4, sí, a ver si su monto de ingreso no excede a 7 unidades impositivas tributarias al año, ¿no es cierto?, juega a su favor, diríamos, quiere decir que el exceso o la diferencia que pueda tener a su favor es cuando no llega a ese tope, ¿no? Pero exactamente cuando hay esa suspensión no podría decirte con claridad, ¿no? Exactamente
a qué se referiría. No podría decirte si en ese caso cómo sería exactamente en algunos casos quizás el impuesto que es procedente a aplicar o de repente postergarlo, ¿no? No podría indicarte eso, Kelly Mochano, sinceramente. Lo que pasa es que como yo pago planillas y recibo por honorarios, normalmente para que ellos no paguen impuestos, o sea, no se le da una retención del 8%. Normalmente lo que se les pide es que haga una suspensión de retención de cuarta. Ya con claro, eso puede ya, ser, ya. Bueno, puedes hacer una suspensión de repente de cuartas sabiendo que ya de repente ya está sobre, diríamos, como renta de quinta categoría, no llegas o llegas a pagar el impuesto. No, renta de cuarta categoría, porque quinta son planillas. No, pues te digo, nosotros pagamos. No, porque hay trabajadores que pagan renta de quinta y cuarta, pues. Tú estás pagando solamente de cuarta. Claro, yo solamente pago de cuarta. Claro, cuarta es cuando es independiente y quinta cuando es dependiente. Claro. Y tú tienes que girar tu recibo por honorario, sí. Exacto, sí. Ya, ok, ingeniero. Gracias. A ver, entonces, en la